Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy traigo una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Esla Turkoglu ha roto el silencio con unas declaraciones que apuntan directamente a su exesposo, Halil İbrahim Ceylan. Durante nuestro matrimonio siempre guardó silencio, ahora no tiene sentido que hable, dijo la actriz, y con eso encendió la chispa de un nuevo capítulo en esta historia que parece no acabar. Todo comenzó cuando en un evento reciente en Estambul, Esla apareció radiante pero con una mirada firme. Los reporteros se agolpaban para preguntarle sobre los últimos comentarios de Halil en redes sociales. Él había insinuado que su versión de la historia aún no se había contado, dejando un halo de misterio. Pero la respuesta de Esla fue clara y directa. Yo siempre esperé comunicación, esperaba que me mirara a los ojos y me dijera lo que sentía. No lo hizo entonces, ¿por qué hacerlo ahora?, declaró, con un tono que mezclaba tristeza y determinación. Las redes explotaron al instante. Miles de comentarios de mujeres que se sintieron identificadas con sus palabras inundaron Instagram y Twitter. Esla ha dicho lo que muchas no se atreven a decir, comentó una seguidora. Y es que su testimonio toca un tema sensible, el silencio en las relaciones, ese muro invisible que puede desgastar incluso los amores más intensos. Halil, por su parte, no tardó en reaccionar. En un breve mensaje en sus historias escribió, «Hay verdades que el tiempo revelará». Esa frase, aunque breve, fue suficiente para que la especulación creciera. Algunos medios sugieren que podría estar preparando una entrevista exclusiva para dar su versión completa. Sin embargo, los fans de Esla parecen tener claro de qué lado están, defendiendo la transparencia y el valor de hablar a tiempo. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Esla pasó por momentos muy duros durante su matrimonio, pero que siempre mantuvo una actitud profesional, especialmente en las grabaciones de su popular serie. Ella llegaba al set con una sonrisa, aunque por dentro estuviera destrozada, confesó una amiga anónima. Este detalle ha generado aún más admiración entre sus seguidoras, quienes ven en ella un ejemplo de fortaleza y dignidad. La controversia no se quedó solo en las redes. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar cada frase, cada gesto y cada publicación. En uno de ellos, una periodista opinó, la valentía de Esla al hablar ahora no es para atacar, sino para cerrar un capítulo de su vida. Y quizás esa es la clave, no se trata de abrir viejas heridas, sino de dejar claro que hay cosas que ya no tienen lugar. Mientras tanto, Halil ha optado por mantenerse fuera del ojo público en los últimos días, aumentando así la intriga. Algunos allegados a él afirman que se sintió sorprendido por la dureza de las palabras de Esla, aunque no niegan que hubo largos periodos de silencio en la relación. No siempre se trata de hablar, a veces el silencio también es una respuesta, habría dicho él en confianza. Sin embargo, esa supuesta respuesta en silencio no ha convencido a todos. Críticos y analistas de la farándula señalan que, en una relación pública como la de ellos, donde cada gesto era observado por miles de seguidores, el mutismo solo alimentaba la incertidumbre. Varios expertos en relaciones entrevistados por medios turcos comentaron que el silencio prolongado no solo crea distancia, sino que puede interpretarse como una falta de respeto hacia la otra persona. No hablar es dejar que el otro invente su propia versión de la historia, y eso casi siempre termina mal, dijo la psicóloga Ebru Demir en un programa matutino. Mientras tanto, Esla ha seguido con su rutina profesional. La semana pasada asistió a una sesión fotográfica para una prestigiosa revista de moda, luciendo un vestido de diseñador que rápidamente se convirtió en tendencia. En la entrevista que acompañará esas imágenes, se espera que toque de forma más amplia el tema de la superación personal después de una ruptura. Un fragmento filtrado ya circula en redes, no me arrepiento de haber amado, pero me arrepiento de haber callado demasiado tiempo. Esa frase ha sido compartida miles de veces, convirtiéndose en un mantra para quienes sienten que han perdido la voz en una relación. En paralelo, Halil ha sido visto en un café del barrio de Bebek, acompañado de un hombre que, según los rumores, podría ser un representante de medios. Algunos testigos aseguran que discutían animadamente y que Halil gesticulaba con fuerza, como si estuviera planeando un gran anuncio. Esto ha encendido la expectativa de que, más temprano que tarde, su versión salga a la luz, quizá en una entrevista televisiva o un documental. Los programas de chismes han encontrado en este enfrentamiento emocional un filón inagotable.
Se han mostrado videos antiguos de la pareja en eventos, buscando señales de incomodidad o distancia. En uno de esos clips, grabado hace casi 2 años, se ve a Esla sonriendo para las cámaras mientras Ali mira hacia otro lado. Los expertos en lenguaje corporal invitados al plató no dudaron en señalar ese momento como una alerta temprana de que algo no iba bien. Pero no todo es tensión. Entre los mensajes que ha recibido Esla hay también muestras de apoyo inesperadas. Algunas colegas de la industria, con quienes nunca se la había visto interactuar demasiado, han publicado palabras de aliento y fotografías juntas de rodajes pasados. Una de ellas, la actriz Melly Sesen, escribió: "Tu fuerza inspira, tu honestidad nos recuerda que no estamos solas". Este respaldo público ha fortalecido la imagen de Esla como una mujer que, más allá de su talento artístico, se atreve a enfrentar situaciones difíciles sin perder la compostura. Por otro lado, un periodista cercano al círculo de Alil asegura que él atraviesa un momento complicado, no solo por la exposición mediática, sino también porque siente que la narrativa pública lo ha colocado en el papel de villano sin que pueda defenderse plenamente. Él no es un hombre frío, pero es reservado. Cree que ciertos asuntos deben quedarse en lo privado, afirma esta fuente, que insiste en que Alil no quiere entrar en un intercambio de declaraciones que puedan dañar aún más su reputación. La historia, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos. Una productora televisiva incluso ha considerado la idea de un especial sobre el silencio en las relaciones de pareja, inspirándose claramente en este caso. Si bien no han confirmado los nombres, todos dan por hecho que el eje central sería la experiencia de Esla y Alil. En medio de todo esto, los fans no dejan de especular sobre la posibilidad de que en algún momento haya una reconciliación, aunque sea en términos amistosos. Sin embargo, las palabras recientes de Esla parecen cerrar esa puerta. "No busco venganza ni reconciliación, busco paz", declaró al final de una entrevista rápida en el aeropuerto de Savyavoksen, antes de tomar un vuelo hacia un destino desconocido. Ese viaje ha sido interpretado por algunos como una forma de alejarse del ruido mediático, mientras que otros creen que podría tratarse de un nuevo proyecto profesional. En cualquier caso, lo cierto es que Esla ha demostrado que, incluso en medio de la tormenta, sabe mantener el control de su imagen y de su narrativa. Alil, en cambio, se enfrenta a la difícil decisión de hablar o callar. Cada día que pasa sin que él cuente su versión aumenta la presión mediática, pero también le da tiempo para preparar una estrategia más cuidadosa. Lo que está claro es que, cuando lo haga, las redes volverán a arder. Y así, entre declaraciones cruzadas, rumores y especulaciones, la historia de Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan se consolida como uno de los capítulos más comentados del año en la prensa rosa turca, recordándonos que, a veces, el silencio no es solo ausencia de palabras, sino un grito que todos pueden escuchar. Queridas seguidoras, este es un tema que da para mucho más, y estoy segura de que en los próximos días seguirán saliendo detalles que nos mantendrán pegadas a la pantalla. No olviden suscribirse para no perderse las próximas actualizaciones y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creéis que Alil debería hablar ahora o es demasiado tarde? Vuestra opinión es muy importante para seguir alimentando este espacio donde todas podemos compartir y reflexionar.